Ideas para resolver con algoritmos genéticos. Muy difícil para resolver el problema de distinguir una moneda falsa en un grupo de 12 haciendo 3 pesadas. Muy difícil. Un GAP para hacer crucigramas. No, porque pensar el fenotipo del genotipo es muy difícil. Sencillo. GAS para averiguar el máximo de esta función en el intervalo entre 0 y 1. ¿Cuál sería el valor del cromosoma? Pues el X. Pues no hay más. ¿Sí? Generamos un grupo de individuos entre 0 y 1 aleatorios y ya. Y esta no tendría operación de cruce, solo mutación. ¿Por qué no tendría operación de cruce? Porque pues, los individuos solo tienen un cromosoma y no puede haber cruce. Bueno, bien, el día de hoy no hay solución para los siguientes problemas. Miren, no hay seguridad de que vaya a converger. O sea, como les mencioné, un algoritmo genético es tirar una moneda al aire. Es tirar unos dados, hacer que los dados se muevan de cierta manera y esperar de que lleguen a la solución óptima. Pero ¿qué pasa? ¿Hay alguna seguridad teórica que vaya a converger? La respuesta es no. ¿Sí? A diferencia de los algoritmos tipo MADA. ¿Qué pasa con los algoritmos tipo MADA? A ver, los que dieron MADA hace poco. Siempre llegan a la solución, ¿cierto? Esto está garantizado. El algoritmo de los dinámicos, el algoritmo voraces, siempre van a llegar a la solución esperada. Y no hay seguridad de que la solución sea la misma porque podemos caer en mínimo local, es lo que nos pasó en la clase pasada, por el peso que tenían las variables. ¿Qué se haría para salir de ese mínimo? Para salir de ese mínimo toca meter una mutación muy grande para empujar la solución hacia otro lado. Lo que pasa es que un mínimo local es algo así. Haz de cuenta que este es un mínimo y por acá está el mejor. O sea, este es el error mínimo y este es un error que aunque es bueno, no es el mejor. Es un mínimo local porque pues para este segmento es el mínimo, pero el global es ese. Para él salir es difícil porque el error tiene que aumentar para salir. Entonces tienes que darle como un golpe muy fuerte para que salga para acá y luego encuentre el mínimo. Un empujoncito. Y los empujoncitos son difíciles de dar. Eso modificando la O la función de mutación o aplicando penalizaciones. Penalizaciones cuando usted esté acá, aumentar el error de forma a propósito. Como si se repite muchas veces el error que cambia. Sí, lo que pasa es que, y usted sabe que está en un mismo local es muy difícil, porque usted tiene un valor bajo, pero usted no sabe si ese es el mejor, porque las funciones se suponen como muy complejas. Aquí puse una función de 2 variables, ¿no? Pero pues usted no sabe dónde está la función, dónde es el punto del cromosoma donde le da el error mínimo. O sea, uno no puede saber eso, es muy difícil. Bien, aquí venía, a veces resulta que los cromosomas nos pueden representar soluciones no factibles. ¿Sí? A veces puede pasar. ¿Qué pasa? Los cromosomas deben cumplir la propiedad de completitud, es decir, que cada solución posible se puede codificar en un cromosoma. O sea, lo que pasa es que los cromosomas a la larga son una búsqueda de muchas variables. Usted en los cromosomas debe poder escribir todas las posibles soluciones. Y lo segundo es la cerradura. Cada cromosoma equivale a una posible solución a un genotipo, o sea, a un ser, a un individuo factible. Por ejemplo, ¿cómo sería un ser humano no factible? De nacimiento, pues, un bebé que nazca que no sea factible. Un bebé sin corazón, por ejemplo. O sin cerebro, no es factible, ¿sí? Eso no puede pasar acá, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí? O sea, que genéticamente aparezca un individuo que no corresponde a una solución. Hagan de cuenta, haciendo la analogía a un ser humano que no sea factible. Un niño sin corazón, un niño con 2 corazones, cosas así, ¿sí? Que pues, se han visto en ciertos países nucleares, ¿sí? O en cierto Japón bombardeado, ¿sí? Que nunca menciona al país que lo bombardeó en los homenajes, es raro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos punto no factible, es decir, no es cerrado. Todos los genotipos deben caer en los fenotipos, es decir, soluciones factibles. Y también tenemos incompletitud, que nuestro cromosoma no cubra todas las posibles soluciones. Entonces tiene que ser cerrado y ¿qué? Completo. Bien, este era un problema que yo tenía en la clase pasada. Uniformidad. Todas las soluciones deben estar representadas por la misma cantidad de cromosomas. Además, cada cromosoma debería pesar lo mismo. Localidad. Un pequeño cambio en el genotipo debe conllevar también un pequeño cambio en el fenotipo. Y ese era el problema que tenía con X al cubo. ¿Qué pasa con X al cubo? Cuando intento hacer la regresión de X al cubo. A X al cubo más BX cuadrado más CX más D
Pues que del X cubo, yo modifico ese un poquito y eso es toda una vida de vergüenza. Es más peso. Por eso te decía que no era tan bueno. Entonces, también debe tener eso. O sea, uno no puede solucionar todo con algoritmos evolutivos. Hay situaciones donde los pesos pues son mayores, ¿sí? Entonces hay ciertas técnicas para equilibrar los pesos, ¿sí? Hay ciertas técnicas para equilibrarlos. Sin embargo, pues deben ser, cada cromosoma debe pesar aproximadamente lo mismo en la solución final. Entonces, de pronto, si están haciendo una solución con algoritmos genéticos, tengan en cuenta eso. Realmente muchos problemas complejos se pueden solucionar a través de algoritmos genéticos. Si tienen alguna idea de tesis, que sea un problema combinatorio es aquel que tiene muchas posibilidades, muchas combinaciones de variables. Un algoritmo genético es una excelente estrategia. Pueden hacer sus tesis por ahí, ¿sí? ¿Quiénes están en seminario? ¿Quiénes van a entrar al seminario? ¿El próximo mes? ¿Tampoco? No, no en público, ¿sí? Bueno, dificultades para diseñar un algoritmo genético. El problema de los dominios con muchas restricciones. Ejemplo, tenemos un dominio con 1000 posibles soluciones. Si codificamos cada solución con 9 bits, nos quedan 488 soluciones inaccesibles. Es decir, que es una codificación inadecuada. Ese es el problema de completitud o cerradura. ¿Cuánto es 2 a la 9? 512. Y tenemos 1000 soluciones. ¿Nos caben? No. No nos caben. ¿Sí lo ven ahí? O sea, si usáramos una codificación binaria de 9 bits, pues no nos cabe. ¿Por qué no nos cabe? Pues porque pues, 1000 números no van a caer en 502. O sea, póngale weight. Y ahora, en 10 bits, ¿cuál es el problema? Hay 24 soluciones que son no factibles. Porque con 10 bits es 1024. Y tenemos 1000. Nos sobra 24. Entonces, no coincide porque la solución de 1001 a la 1023 son soluciones no factibles. ¿Por qué? Porque tenemos 1000 posibles soluciones. Hay que tener cuidado con eso. Es aceptable pero mala. Entonces, ¿qué pasa? Cuando generamos un individuo tenemos que procesarlo de alguna manera. Técnicas de penalización. Se le asigna un valor malo si la función de aptitud en los puntos no factibles. O sea, si usted tiene un individuo no factible, eso es lo peor, ¿sí? Hagan de cuenta como un ingeniero del sistema bonito. Eso no es factible, ¿sí? Entonces lo penalizamos muy fuertemente. Lo siento, muchachos. Recuerden que su belleza está es por lo que hagan por fuera de acá y el estilo de vida que adquieren. Lo siento muchísimo. Por eso. ¿Sí? Lo que no tienen en cara lo pueden tener en el bolsillo. ¿Sí? Lo siento, muchachos. Ustedes saben que el ingeniero del sistema suele ser el de gafas, el que tiene así la barba, como estilo Moisés, huele feo, pero ¿cuál es el atractivo? Que gana en dólares. ¿Sí? Lo siento, muchachos, pero ya, ustedes hagan una encuesta a otra carrera y van a preguntar, ¿usted qué opina de físicamente los ingenieros de sistemas? Sí. Lo siento mucho, muchachos. Pero bueno, ustedes ya saben esa realidad. Estoy viéndose esta mañana en el espejo. Bueno, tenemos técnicas de reparación. Si surge un individuo no factible, ¿qué hacemos? Lo convertimos a factible. O sea, al niñito que no tenga el corazón, ¿qué le hacemos? Le pongo un corazón. O emplear operadores de reproducción modificados para evitar puntos no factibles. O sea, usted con las soluciones no factibles, ¿qué pasa? Tienen que, de alguna manera, matarlas. ¿Siguen ahí? Tienen que matar esas soluciones factibles. Pero ¿qué pasa? El algoritmo genético pierde generalidad y le cae más fácil en mínimos locales. ¿Cuál es la lección aquí? Que los cromosomas mapeen completamente las soluciones factibles. O sea, que sea uno a uno, que sea una función que biyectiva. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Que el dominio cubra todo el codominio. ¿Eh, muchachos? ¿Qué pasa? Hace más falta violencia en matemáticas discretas. Miremos el caso de la mochila, ¿sí? Se trata de llenar una mochila con capacidad C de n objetos que ocupan espacios desde 1 hasta n y que tienen valores b o v maximizando el valor total guardado. Retornando a FADA, este es el vector W y este es el vector B. ¿De acuerdo? W es el peso y B es
La ganancia. ¿Qué quieren maximizar? Ganancia. La ganancia. Entonces, encontrar un vector binario de x1 que maximice ¿qué? La multiplicación, o sea, básicamente los elementos que llevan, ¿sí? Recuerden que x sí puede ser 0, si no lo lleva, no puede ser 1 si lo lleva. ¿Se acuerdan de la solución dinámica? Sí, con una tablita. No, la tabla, no, el concepto. El concepto era, como la moción del enfoque botenal, coja el último elemento, ¿cuáles son las posibles decisiones? ¿Lo llevo o no lo llevo? Luego ¿lo llevo o no lo llevo? Y así, coger la que le ofrezca mayor ganancia. Ese es el algoritmo dinámico y el voraz. Dividir peso, ¿por qué? Perdón, dividir ganancia sobre peso. Ordenarlos y escoger la mayor relación. Usted quiere subir la ganancia y bajar el peso. ¿Se acuerdan de eso o no? No, muchachos. El profesor que tenga dos tiene que ser muy violento por ese momento. Bueno, dificultad de diseñar un GAP. Tenemos el problema de la mochila. Obviamente el cromosoma debe ser el vector X y la función de evaluación debe ser f de X. ¿Cuál es la función de evaluación? Multiplicación de peso por ganancia. Perdón, multiplicación de llevarlo o no llevarlo por la ganancia. ¿Sí? Sería eso. Y uno quiere maximizar eso. Pero aparecen puntos no factibles. ¿Por qué? Debido a la capacidad de la mochila. Hay uno de los problemas que tiene que ver tal grupo que nosotros. ¿Cómo manejan esos puntos no factibles? ¿Sí? Porque el cromosoma podría ser el X, pero ¡ey! Cuidado, hay soluciones no factibles, es decir, que no nos cabe en la mochila. ¿Ahí cómo hacemos? Primera estrategia, penalización. Si se sobrepasa la capacidad C, entonces se puede tomar una de las siguientes: devolverlo C o restarle todos los pesos. O sea, que sea una solución pésima, que la ganancia sea muy baja. ¿Sí? La usualmente se hace es por cero. Luego, ¿qué? Reparación. Se sacan objetos de la mochila al azar hasta que se cumpla con la restricción de capacidad. Esa es otra opción. Encontrar una, ¿se acuerdan del problema SAT? Satisfactibilidad binaria. Bueno, eso es de complejidad de optimización. Entonces, el problema SAT, ¿en qué consiste? Usted tiene una función en forma normal conjuntiva. ¿Qué quiere decir? Que son conjunciones de disyunciones. ¿Sí? Encontrar los valores de las variables de tal manera la salida sea 1. ¿Listo? O sea, sea true. Ese es el problema SAT. Ese es el problema SAT y el problema base de la NPP completa. Todo problema de NP completo debe poderse llevar así. ¿Sí? O ir de SAT hacia ese problema. ¿Sí? Bueno, en fin. Entonces, ¿cuáles son los valores de A? Resulta que encontrar esta pared por fuerza bruta tiene una complejidad de O2 elevado a la n. ¿Por qué? Usted tiene n variables y cada una tiene verdadero o falso, son dos valores. Es 2 multiplicado n veces 2 elevado a la n, y eso es no polinomial. ¿Sí? Hasta ahora, este problema es el que más se trabaja. No se ha logrado bajar de 2 a la n. Se ha logrado bajar hasta aproximadamente 1.4 a la n, pero eso sigue siendo no polinomial. Si este problema se puede solucionar en tiempo polinomial, todos esos problemas, incluyendo agente viajero, algunos problemas sobre grafos, problemas de distancia sobre grafos, se podrían solucionar en tiempo polinomial, porque uno puede hacer algo que se llama una reducción. Bueno, eso lo dejo para complejidad de optimización, ¿vale? En fin, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los cromosomas de esa función de 4 variables? ¿Cuáles serían los cromosomas? Pues el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D, que tienen un peso aproximadamente igual. Y entonces, ¿cuáles son los posibles vectores? Desde 0, 0 hasta 1, 1. ¿Dónde están las soluciones factibles? Aquí y aquí. ¿Sí me siguen ahí? Esas son las soluciones factibles. ¿Todo está? ¿Listo? Entonces, esas son las soluciones factibles. Bien. Pero ¿qué pasa? El número de soluciones nos crece ¿en qué proporción? 5, 6, 7. ¿Qué cambio hay en el número de soluciones? Ese conjunto de soluciones, ¿cómo crece?
Cuando tengo 4 cromosomas es 2 a la 4, 16. Cuando tengo 5 cromosomas es 2 a la 5, 32. Cuando tengo 6, 2 a la 6, que serían 64. ¿Cómo crece eso? Empieza por ir exponencialmente. Eso es malo. Porque usted tiene un espacio de búsqueda exponencial. Pues, güey, tienes que mirarlo porque buscar ahí es costoso. Si es un algoritmo que trate de buscar ahí, pues lo va a encontrar, pero le va a costar mucho. Y tampoco es la idea. Entonces, convertir adecuadamente a la función de evaluación de actitud. Su objetivo es controlar la diversidad de la población. Ello se logra con el desplazamiento. Actitud es igual a evaluación menos el mínimo. Bueno, eso lo había usado. Usando el mínimo de toda la actitud sea siempre positivo. Controlar la presión de la selección para evitar superindividuos en las primeras generaciones. Son individuos con alta fitness, ¿sí? Pero que no necesariamente son los mejores. ¿Sí me siguen ahí? Hagan de cuenta que tienen el musculoso ahí, que parece macho alfa eso, pero cuando usted va a finiquitar a la hora de verdad, le sale con nada. ¿Sí? Alto fitness, pero realmente no aplica. Aquí no hay nadie así afortunadamente. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó, muchachos? ¿Toqué algo en la fibra? Sí, bueno. Entonces, por ahí, bueno, son individuos con alta fitness, pero poco utilidad en la búsqueda. Controlar la presión de y la evolución sea errática en las últimas generaciones. Lo que pasa es que en las últimas generaciones podríamos tener situaciones que no podamos controlar hacia dónde está yendo el algoritmo. O sea que no hace una búsqueda como muy eficiente. Entonces, eso se logra con el escalado. Escalado lineal, es decir, inicialmente vamos a colocar pines pequeños. Así la solución sea buena, vamos a colocar pines pequeños. Y a medida que el algoritmo itera, ¿qué hacemos? Le vamos incrementando a pines. Eso es para evitar, pues, para hacer que la búsqueda sea más precisa. Y el ranking, vemos, escalado lineal, escalado potencial. Tenemos la actitud de individuo en la posición que ocupa, o el número de la tabla de evaluación, la evaluación mayor. Se suele utilizar fondos escalados, son los como más comunes. Puede ocurrir que un gas se desoriente, o sea, deception, durante la búsqueda de la solución. Suele ser debido a mala codificación del cromosoma, que es el problema que yo tenía en X al cubo. Mala función de información, mala función de evaluación. Y grupos de genes que interactúan fuertemente, que es la famosa epístasis. ¿Qué sería? La actitud del cromosoma no está correlacionada con la actitud de sus genes. Ejemplo, si el esquema asterisco 1, asterisco, asterisco es el mejor, pero sin embargo actitud de asterisco 0, asterisco es mayor que este, o actitud de este asterisco es mayor que este. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se esperaría que estos dos genes sean los mejores activados, pero hay situaciones donde otro gen los puede superar, es decir, que el gen se vuelve dominante. ¿Pueden pillar esos genes dominantes? Sí. Eso está bien. Vean, cuando un gen inhibe la expresión de otro. Por ejemplo, ustedes pueden tener el gen de los ojos azules, pero si su cabello es negro, ese gen está por desinhibe la expresión de ojos azules. Lo siento mucho. ¿Ustedes querían ser bonitos con ojos azules? Pues no, con cabello negro ya empezamos mal. La mayoría aquí tiene cabello negro. ¿Sí? Sí, todos tienen cabello negro. ¿Saben por qué? Eso es herencia indígena. Lo siento muchísimo. Aunque da mejor protección entre enfermedades. Bueno. Puede ocurrir que el GAP converja prematuramente, es decir, que todos los cromosomas sean idénticos, pero no representen una buena solución. Ello puede ser debido a que surjan superindividuos en las primeras generaciones donde todos los demás cromosomas son muy mediocres. Entonces, por eso es importante penalizar las primeras generaciones, porque si aparece un superindividuo, ¿qué pasa si en una generación de leones aparece un león super mega, hiper mega macho? ¿Qué pasa ahí? Aparece el macho así con unos brazos todos huesotes, aparece con la milena así, estilo Milei. Entonces, ¿qué pasa? Los otros machos no tienen oportunidad de reproducirse. Aparece el super león. Ese león pues argentino, pues que va a comer a todo. Sí.
que mata todo. Bueno, para evitarlo, aumentar la población de cromosomas, mantener la diversidad de cromosomas, controlar adecuadamente la presión selectiva, usar el modelo de islas, es decir, el modelo de islas es que partimos la población en segmentos y solamente entre esos segmentos se puede reproducir. Entonces el león le quitamos la mayor parte de la manada, se reproduce con la hembra de la manada, pero tenemos otros machos en otras manadas que nos permitan variabilidad. Controlando la edad de los individuos. Al llegar a su edad, pues máxima se elimina, es decir, ponerles como un tiempo de vida. Y usando el mecanismo de reanimización, salvando a los mejores. Pueden haber derivas genéticas. Cuando cambian los alelos en una población después de varias generaciones debido al azar y no debido a la selección. Es decir, que la evolución de los individuos no tiene nada que ver la función de fitness, sino que es la aleatoriedad lo que los lleva. Eso es malo. Porque la aleatoriedad es donde nos lleva. A ninguna parte. ¿Cómo manejarían ustedes aleatoriamente un carro? Una moto, pues que ustedes monteros. Manejar aleatoriamente una moto por Tuluá. No dura ni minuto y medio. Usualmente ocurre cuando la población es pequeña o el problema es tipo aguja en un pajar. Bueno, tenemos otros operadores de... buenas tardes, adelante. ¿Vale?